Tocaron la puerta, diciendo que era la amiga de mi novia, pero yo ya la había visto, pegada a la ventana, sonriendo, y lo peor es que mi novia quiso abrir. Cuando me asomé por la ventana, la vi, completamente inmóvil, con una sonrisa que no era normal, y moviendo la cabeza, como si algo dentro de ella no encajara. En ese momento entendí que lo que estaba afuera no era humano. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto me pasó. La siguiente historia tiene como título Algo quería entrar a la cabaña. Mi nombre es José, soy biólogo. Durante años he pasado noches enteras en bosques, selvas y montañas, estudiando insectos nocturnos. Estoy acostumbrado al silencio, a los ruidos extraños, pero lo que viví en la cabaña de la Sierra de Querétaro fue la única vez en mi vida en la que sentí que algo o alguien realmente quería que no saliéramos vivos de ahí. Desde pequeño, siempre me llamaron la atención los seres vivos. Con el tiempo, cuando empecé a trabajar y a hacer mis primeras investigaciones, me incliné por estudiar organismos nocturnos. Me apasionaba realmente. Quería aprender más, observarlos de cerca y fotografiar todo lo posible. Durante esa etapa, descubrí un fenómeno natural llamado biofluorescencia. Algunos organismos, al ser iluminados con luz ultravioleta, emiten un brillo propio. Microorganismos, hongos, líquenes y musgos, presentes en el suelo y en las plantas, son los responsables de ese resplandor tan particular. En México, de donde soy originario, este fenómeno ocurre en la Sierra Gorda de Querétaro, y desde hace tiempo tenía el deseo de investigarlo de cerca. En ese entonces llevaba unos meses comprometido con quien hoy es mi esposa, Joana, cuando recibí una oferta de trabajo muy importante. Además de lo económico, era una gran oportunidad profesional, un proyecto de investigación en Perú, con duración de 1 año y medio. El problema era que Joana tenía un buen trabajo en la ciudad donde vivíamos. La acababan de ascender, estaba creciendo y se sentía feliz con lo que estaba logrando. No podía pedirle que abandonara todo por mí. Me parecía egoísta. Así que lo hablamos juntos. Ella me apoyó, me impulsó a aceptar y decidimos que antes de mi viaje nos daríamos unos días juntos. Elegimos ir a la Sierra Gorda. Ella sabía cuánto deseaba conocer ese lugar y a ella también le ilusionaba pasar unos días en las montañas. Y así fue. El tío de una amiga de mi novia tenía una cabaña en esa zona que casi no utilizaba. Mi novia habló con su amiga y ella nos dijo que podíamos intentar hablar con él, aunque no nos aseguraba que su tío aceptara. Los tres decidimos ir a verlo. Le pedimos que nos la rentara por unos días. Era un señor mayor, imponía bastante y tenía una mirada muy seria. Le expliqué que no teníamos mucho dinero, pero que nos dijera un precio y que veríamos cómo ajustarnos. También le conté el motivo de nuestro viaje. El hombre dudó. Al principio pensábamos que era por el dinero, así que yo insistí. Le dije que si ese era el problema, me dijera una cantidad y yo vería cómo conseguirla. Pero me interrumpió. Me dijo que no lo estaba pensando por el dinero, sino por ciertas cosas que había vivido en ese lugar. Le pregunté que si a qué se refería. Me dijo que era mejor no decir más, para no asustarnos. Incluso me sugirió que buscara otro sitio para mis investigaciones. Le expliqué que en esa zona se daba el fenómeno que yo quería estudiar y que su cabaña era perfecta por la cercanía con los senderos. La amiga de mi novia también intervino. Le aseguró que éramos jóvenes responsables y que no causaríamos ningún daño. Fue entonces cuando el hombre accedió a hablar con más claridad. Nos dijo que ese lugar no era amigable durante las noches, que lo mejor era no salir,
porque podíamos ver cosas que no debíamos o encontrarnos con algo que nos robaría la paz para siempre. Aún así, aceptó prestarnos la cabaña, pero antes de irnos nos advirtió que ante cualquier señal extraña abandonáramos todo y nos encerráramos, y sobre todo que sin importar quién tocara la puerta, no abriéramos. Aunque la voz sonara conocida, aunque pareciera alguien en problemas, no debíamos dejarnos engañar. Volteé a ver a mi novia, se veía preocupada, pero yo, en ese momento, pensé que el señor exageraba. Yo ya había pasado muchas noches en el bosque, y para mí, lo único realmente peligroso eran los insectos venenosos, así que le dije que no se preocupara. Él respondió que no quería dinero, que lo tomáramos como un favor. Solo nos pidió cuidar la cabaña. Aceptamos, nos dio las llaves y nos fuimos. Unos días después, emprendimos el viaje. Tomamos carretera y para llegar, tuvimos que adentrarnos por varios senderos estrechos entre la sierra. Eran caminos solitarios, apenas visibles entre la vegetación espesa. En el trayecto, nos encontramos con un anciano. Caminaba lentamente. Yo decidí saludarlo. Entonces me preguntó si nos dirigíamos a la cabaña, ya que según él, era lo único que había más adelante. Yo le respondí que sí, que estaríamos ahí unos días. El hombre solo movió la cabeza de un lado a otro, volteando al piso, y siguió su camino. Nos pareció extraño, pero en ese momento solo nos dio un poco de gracia. El trayecto fue largo, pero finalmente llegamos. La cabaña se veía estable, aunque bastante vieja. Era completamente de madera. Tenía 2 habitaciones, cocina, sala y baño. Todo funcionaba con un generador eléctrico de gasolina. Llevábamos suficiente despensa para varios días y todo lo necesario. El pueblo más cercano quedaba muy lejos y no queríamos perder tiempo bajando de la sierra por ese tipo de cosas. Limpiamos un poco el polvo y nos instalamos. Yo estaba ansioso por salir a explorar. Johanna lo notó. Me dijo que prepararía unos sándwiches para cenar algo, para que pudiera irme con el estómago lleno. Ella se quedaría a bañarse y a terminar de acomodar las cosas. Yo acepté. La emoción me ganaba. Cenamos y salí. Eran alrededor de las 11 de la noche. Comencé a encontrar insectos que ya habían salido a cazar. Tomé un sendero distinto al que usamos para llegar. Había silencio, pero no un silencio normal. No se escuchaba el viento ni animales, solo el crujir de las hojas secas bajo mis pasos. Llevaba mi mochila, equipo de fotografía macro y una linterna, aunque la luz de la luna casi siempre me bastaba. Avancé unos minutos, cuando de pronto empecé a ver luces moviéndose entre los árboles. Me acerqué. Entonces los vi. Eran varias personas. Vestían túnicas negras y caminaban lentamente por un sendero angosto. No hablaban, solo avanzaban, en fila. La curiosidad me hizo acercarme más. Fue entonces cuando noté que algunos de ellos cargaban algo. Parecía una especie de estatua. Estaba sentada sobre una silla. La silla, a su vez, iba sobre una plataforma con 2 tubos, que eran sostenidos por 2 de esas personas. No logré ver bien la figura, pero lo poco que alcancé a distinguir era horrible. Ahí fue cuando sentí miedo. Decidí retroceder, pero al hacerlo, choqué contra un arbusto. El ruido fue suficiente. Me quedé totalmente paralizado. Volteé y la mayoría ya me estaba viendo. Entonces comenzaron a alumbrarme. Yo corrí. No sabía quiénes eran, ni qué querían. Solo sabía que Johanna estaba sola y que tenía que alejarme de ahí. Corrí sin saber cuánto tiempo fue, hasta que finalmente llegué a la cabaña. Toqué la puerta. La llamé, intentando no hacer demasiado ruido.
Tardó unos minutos en abrir. Yo estaba molesto, alterado, sin aire. Le reclamé que si por qué no me abría. Ella volteó a verme confundida. Me dijo que se estaba bañando, como me había dicho antes. Me preguntó que si qué pasaba, que si por qué estaba así. Le dije que no quería asustarla, pero que quizá ya era tarde, que me había encontrado con algo muy extraño. No alcancé a decir más. Golpearon la puerta. Golpes suaves. Luego una voz. Buenas noches. Luego otra voz se unió. ¿Nos abren? Y entonces se escucharon pasos detrás de la cabaña, murmullos, risas. Era como si hubieran rodeado todo. Johanna iba a abrir. La detuve en seco. Le dije que no lo hiciera, que guardara silencio, que recordara lo que el tío de su amiga nos había advertido, que no abriéramos bajo ninguna circunstancia. Los golpes, las pisadas, los murmullos duraron varios minutos, hasta que poco a poco todo se detuvo y volvió ese silencio profundo del lugar. Le conté a Johanna lo que había visto. Intentó tranquilizarme. Dijo que probablemente eran solo personas extrañas, que al verme correr decidieron seguirme para molestar, que no había pasado nada realmente grave, solo golpes en la puerta y risas afuera. Pero yo no estaba tranquilo. Le dije que debíamos irnos, que podía ser peligroso, que si no era posible esa misma noche, nos iríamos al amanecer. Ella me pidió que me calmara, que lo habláramos al día siguiente, que me bañara y descansáramos. Y así fue. Esa noche no ocurrió nada más. A la mañana siguiente, mientras preparábamos el desayuno, volvimos a hablar del tema. Johanna tomó la palabra. Me dijo que ese día podía ser diferente, que aprovecháramos la luz para relajarnos, descansar y disfrutar como pareja, y que por la noche podría intentar de nuevo encontrar los organismos de lucecitas. Así les llamaba ella. Yo seguía intranquilo por lo de la noche anterior, pero en el fondo sabía que quizá tenía razón. Ella insistió en que era nuestra despedida, que no debíamos dejar que unos desconocidos la arruinaran. Yo terminé aceptando. El resto del día transcurrió tranquilo. Cuando llegó la noche, decidí prepararme nuevamente para salir. Me despedí de Johanna, salí de la cabaña y avancé unos metros, pero no había caminado mucho cuando comencé a escuchar gritos a lo lejos. No eran normales. Era como si algo intentara imitar voces humanas, lamentos, sonidos rotos. Me detuve. El ambiente se volvió pesado, más que la noche anterior. Esto no necesitaba verse, se sentía. Pensé en Johanna y regresé lo más rápido que pude a la cabaña. Hasta el día de hoy, no sé si fue mi imaginación, pero juraría que algo me seguía entre los árboles. Se escuchaba cómo se movía, rápido, demasiado rápido, como si corriera entre ellos. No volteé, solo seguí corriendo. Llegué a la cabaña. Esta vez, Johanna abrió de inmediato, como si hubiera estado alerta. Me preguntó qué había pasado. Le conté lo que escuché, aunque omití lo de que algo me perseguía. Ni yo mismo sabía si eso era real o era mi imaginación. Ella intentó tranquilizarme. Nos quedamos hablando un momento, hasta que alguien empezó a tocar la puerta desesperadamente. Duró un rato, y de pronto, silencio. Y entonces, una voz. Era la voz de la amiga de Johanna. Johanna, déjame entrar. Por favor, tengo miedo, tengo frío. Johanna volteó a verme y comenzó a avanzar hacia la puerta. Yo la detuve. Le dije que pensara, que no tenía sentido. ¿Cómo su amiga iba a estar ahí y a esa hora? Ya era pasada de medianoche. Siguió tocando la puerta, y esta vez más insistente, y otra vez la voz. Johanna, ábreme, tengo frío. Me acerqué lentamente. Recordé que desde una de las ventanas se alcanzaba a ver la puerta de la entrada.
Me asomé y ahí la vi. Era una figura de pie frente a la puerta. Parecía una mujer, cabello negro, largo, piel completamente pálida. Pero había algo mal, muy mal. Movía la cabeza de un lado a otro, de forma antinatural, como si se la retorciera sin control, sin fijarle en ningún punto. No dejaba de moverse. Tenía ojeras profundas, oscuras, y una sonrisa fija, fría. En su rostro había símbolos marcados con rojo intenso. Me quedé paralizado. Eso no era humano. Lo que fuera que estaba allá afuera estaba imitando a la amiga de Joanna. De pronto se detuvo. Dejó la cabeza quieta por unos segundos y entonces la giró directamente hacia mí, como si supiera exactamente dónde estaba viéndola. Sentí que me miraba a los ojos, esa sonrisa, esos ojos hundidos en la oscuridad. El miedo me recorrió todo el cuerpo. Retrocedí. No podía hablar. Tenía la garganta completamente cerrada. Solo sabía una cosa. No quería estar ahí. Y necesitaba que Joanna estuviera a salvo. Pero ella, sin que me diera cuenta, se acercó y miró. La vio de frente. La cara de esa cosa estaba pegada a la ventana. Joanna gritó, retrocedió y se lanzó a abrazarme. Pero algo no estaba bien, porque por un instante Joanna dejó de llorar y de gritar. Su cuerpo se tensó entre mis brazos y volvió a mirar hacia la ventana fijamente, como si algo en esa cosa la estuviera llamando. «Joanna», le susurré, intentando que reaccionara. No respondió. Seguía mirando con una expresión que no le conocía. Ausente, extrañamente tranquila, como si por un segundo quisiera acercarse a esa cosa. La sacudí ligeramente. Fue entonces cuando reaccionó y volvió a abrazarme, pero esta vez con más fuerza, temblando completamente. Repetí en voz baja: «No, no, no». Entonces la voz volvió a hablar. «Déjame entrar. Te conviene ver lo que tengo que enseñarte». Pero ya no era la misma voz, era otra, más grave. Y de pronto, los golpes regresaron, pero ahora venían de la puerta trasera, luego en las ventanas, risas, pisadas, voces, muchas voces, pidiendo que abriéramos. Había escuchado historias de terror antes, pero siempre duraban unos minutos y terminaban. Para nosotros, esto no fue así. Eso duró horas, abrazando a Joanna, mientras ella lloraba, completamente fuera de sí, sin poder sacar de su mente el rostro de esa cosa. Así continuó hasta el amanecer. Un poco antes de que los primeros rayos de luz aparecieran, todo se detuvo. Los ruidos desaparecieron y volvió ese silencio abrumador que cubría el lugar. Me acerqué a las ventanas, revisé si había alguien afuera, pero todo parecía normal. Aún así, me quedé un buen rato observando, incluso los árboles, por si algo estuviera entre las ramas. Nada. Esperamos un poco más, y entonces decidimos salir. Ya teníamos todo empacado, solo queríamos irnos de ahí, pero al abrir la puerta, lo vimos. En la tierra había huellas descalzas, y otras marcas extrañas. Algunas parecían las marcas que aquella cosa tenía en el rostro. El camino de regreso fue silencioso. Íbamos atentos a cualquier cosa extraña que se pudiera presentar en el camino. No ocurrió nada extraño, pero el silencio no era tranquilidad, era confusión. Intentábamos entender lo que nos había pasado, algo que hasta el día de hoy no lo hemos logrado. Al regresar a la ciudad, fuimos a ver al tío de la amiga de Joanna para devolverle las llaves. Cuando lo vimos, le contamos todo, desde el inicio hasta el fin.
No pareció sorprendido. Nos escuchó en silencio y entonces habló. Dijo que compró esa cabaña porque le gustaba la soledad. Quería un lugar para estar consigo mismo, pero la primera noche fue insoportable. Dijo que no vio nada, pero intentaron abrirle la puerta varias veces. Escuchaba voces que lo llamaban con la voz de su madre fallecida. La puerta se movía con fuerza, pero nunca abrió, porque sabía que lo que sea que estaba afuera quería entrar y no iba a darle lo que quería. Tiempo después, llevó a unos amigos cristianos. Oraron en el lugar, pero aún así, nunca volvió a quedarse ahí. Salí de ahí desconcertado, porque si hubiera sabido todo eso antes, jamás habría ido. Pero Joana me dijo algo, que sé que es verdad, que antes de vivirlo éramos incrédulos, y que aunque nos lo hubieran advertido, igual habríamos ido. Y tiene razón. A veces uno no escapa de lo que le espera, aunque se lo adviertan. He regresado muchas veces a bosques, selvas y montañas, pero jamás volví a la Sierra de Querétaro. Nunca conocí la biofluorescencia de esa zona, y hasta hoy sigo preguntándome qué fue lo que vimos, si era parte de algún culto, si era un espíritu o algo más, algo que no entendemos, pero siempre llego a la misma respuesta. Prefiero no saberlo. Con lo que viví, tuve suficiente. Gracias por escuchar mi historia. Camelis, hasta aquí llega la historia de José. Con esta historia podemos darnos cuenta de algo inquietante, que a veces creemos entender el mundo, solo porque hemos pasado años estudiándolo. Le ponemos nombre a lo que vemos, clasificamos lo que entendemos y llamamos normal a todo aquello que podemos explicar. Pero esta historia no habla de lo conocido, sino de aquello que aprende a imitarlo. Y hay algo profundamente perturbador en eso, en lo que no tiene forma propia y necesita tomar la de alguien más para acercarse. Porque no todo lo desconocido llega como amenaza, a veces llega como algo familiar. Y es ahí donde realmente debemos tener cuidado, porque una vez más confirmamos que aquí cada historia es un mundo y cada mundo tiene algo que enseñarnos. Si te gustaría contarnos lo que te pasó, mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @estomepasómx y comparte este episodio con alguien que necesita escucharlo. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.